te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Muy buenos días, familia, bienvenidos a nuestra vitamina T diaria, la T de la teoterapia, el alimento que necesitamos cada día para fortalecer nuestro cuerpo, alma y espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, la prueba. Vamos al Salmos 105, 19. Dice la palabra de Dios: hasta la hora que llegó su palabra y el dicho del Señor lo aprobó. ¿Ahí de quién está hablando? David está hablando de todo el capítulo, está hablando desde tiempos de Abraham, tiempos de Moisés y el tiempo precisamente de José, particularmente en este momento. Muchas versiones dicen hasta el día, en este caso la traducción en lenguaje actual dice hasta el día en que se cumplió lo que él había anunciado. Ese día dejó claro que José había dicho la verdad. ¿Qué verdades Dios ha traído a nuestra vida? ¿Qué promesas Dios ha cumplido con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestra relación de pareja, con respecto a las metas y sueños que tenemos? Porque un día Dios a través de sueños le mostró a José que iba a ser él, que él iba a estar por encima aún de sus padres y de sus hermanos, siendo el hijo menor en ese momento, tal vez siendo el que menos características tenía para poder llegar hasta allá, porque sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo despreciaban. Pero tuvo que pasar por un momento de desprecio, tuvo que pasar por un momento de intento de asesinato. Tuvieron que colocarlo en una cisterna, lo colocaron en un hueco para decidir por él, lo vendieron sus hermanos. Fue a un nuevo imperio a aprender una nueva lengua, separado de su familia, un inmigrante total como esclavo. Pero aún así Dios estaba con él y Dios le mostró aún su misericordia y su gracia delante de Potifar. Y fue el administrador y mayordomo de Potifar, pero él hizo lo bueno y le hizo lo que era agradable a Dios, conforme a lo que Dios le había enseñado y a lo que había visto a través de su padre, hacer las cosas bien. Y no tocó a la esposa de Potifar, aunque ella lo intentó seducir. Y lo llevó a la cárcel, y aún estando en la cárcel, Dios estaba con él y Dios lo llevó a un proceso. Dios lo puso a prueba. Y hay muchas cosas en nuestra vida que Dios coloca en nosotros como promesas, como que lo que Él va a hacer en nosotros. Porque dice la misma palabra de Dios que Él va a cumplir su promesa, que Él va a seguir formando el hombre en nosotros hasta que se complete totalmente, hasta que sea un varón perfecto, como dice la Biblia. Y Dios nos ha regalado promesas, pero de una u otra forma también las pone a prueba. Porque en este caso, José, ¿cómo iba a creer en las promesas de Dios separado de sus padres y de sus hermanos, y yendo a un país totalmente desconocido, como esclavo? ¿Cómo uno como esclavo puede pensar que Dios puede cumplir sus promesas y cómo puede pasar la vida, cambiar la vida de una vida tranquila, una vida confortable, a una vida totalmente inestable? Pero cuando él aún en ese país prospera, aún en un momento donde tiene que mostrar integridad, es llevado a la cárcel. Pero de la cárcel pasa directamente ¿a qué? Al castillo, a ser el segundo más poderoso del reino. Y hay cosas en nuestra vida que pasan, hay muchas cosas que pueden pasar. Ahorita podemos estar pasando por una situación donde no vemos las promesas de Dios, donde pensamos y miramos las promesas de Dios, y si nos acordamos de las promesas de Dios, decimos, pero ¿cómo puedo ver un Dios sanador si mi vida está llena de enfermedad? ¿O cómo puedo ver un Dios que prospera si tal vez no tengo dinero, en este momento estoy pasando por una situación financiera dura? ¿O cómo puedo ver un Dios que restaura matrimonio si mi matrimonio está en una situación difícil? Pero Dios nos pone a prueba, Dios nos pone a prueba para que podamos seguir creyendo en Él y aún haciendo lo que Él ya nos dijo que debíamos hacer para alcanzar sus promesas. Por eso es un Dios que también nos pone a prueba. Es un Dios que, así como puso a prueba a Abraham, también nos pone a prueba a nosotros. Y no es una prueba como la que tal vez es como tentación, ¿no?, para que nos haga caer, sino más bien una prueba para crecer. Siempre van a ser para crecer. Las pruebas que Dios coloca en nuestra vida siempre van a ser para crecer. Entonces no sería algo que nos tendría que preocupar o tendríamos que tener miedo, porque siempre, aunque tal vez fallemos, caigamos o fracasemos, o tal vez las cosas no salgan como estábamos esperando, Dios va a cumplir, y Dios cumple
así como cumplió en la vida de José, así como cumplió en la vida de muchos hombres de la Biblia, así como sigue cumpliendo en nosotros. Aún si nosotros fallamos, Él sigue cumpliendo, Él sigue acordándose, Él cuando nos ve, Él conoce el propósito que Él tiene para nuestra vida. La cuestión es que nosotros tengamos claro ese propósito también, independiente de las circunstancias que estemos viviendo. Familia, vamos a orar. Vamos a decirle en este momento a Dios que si estamos en prueba, aprendamos a vivir en este momento, en este instante, y seamos aún agradecidos por el momento. Porque aunque tal vez no veamos a Dios, Dios está ahí y Dios obra en nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, aún en la prueba. Y aún en la prueba yo te puedo ver. Y aún en la escasez yo también te puedo ver. Y aún en la enfermedad yo también te puedo ver, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia, por estar con nosotros. Y sigamos cada día alimentándonos de la palabra de Dios para que estemos fuertes y sigamos creyendo en Dios independiente de la prueba que estemos pasando. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com